Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Como cada año, en estas fechas tratamos de recordar qué fue la Revolución Mexicana, cómo conformó al país que somos, de qué manera influye todavía en nuestra vida cotidiana. Y por eso es que hemos invitado a Javier García Diego, usted lo conoce, ha estado ya con nosotros en varias ocasiones. Y quizá para este momento lo que sería importante es recalcar cómo se consolidó la Revolución Mexicana. Hemos hablado ya en otras ocasiones, pues, de las exageraciones de Porfirio Díaz, el levantamiento de Madero, pero ¿cómo se consolidó? ¿Cómo se volvió un régimen estable, por decirlo de alguna manera? Sí. Bueno, primero que todo, yo diría, la revolución, hay algunos historiadores que dicen que son varias revoluciones. Sí. Yo diría, no, es una revolución con varios componentes. Y esto es importante para llegar al tema de la consolidación. Está Madero con su objetivo fundamental, que era democratizar el aparato y el sistema político mexicanos. Está Emiliano Zapata, que quería básicamente dos cosas: la tierra para las comunidades y también la recuperación de los órganos políticos o de los órganos de gobierno de usos y costumbres en pequeñas comunidades rurales, ¿no? Está también Pancho Villa, que su preocupación mayor es tal vez un nacionalismo popular en el norte de México. Carranza, que lo que busca es un tránsito entre el antiguo régimen y el nuevo régimen, de lo menos agresivo, no puedo decir más amable, pero fundamentado en una transformación institucional y sobre todo normativa, o sea, que el cambio revolucionario implique una nueva normatividad. Está Obregón, que a mi modo de ver lo que buscaba, claro, está su parte militar, pero sobre todo el ascenso de las clases medias en materia económica, en materia social. Entonces todo eso va confluyendo, y para mí confluye sobre todo en la Constitución de 1917. Ahora, una cosa es promulgarla y otra cosa es ya aplicarla. Entonces, para mí esos son los años decisivos. Es una revolución, primero que todo, pluriclasista, en el sentido de que tiene sectores populares, básicamente rurales, poco movimiento obrero, porque el país no se había industrializado del todo. En ese sentido es una revolución visionaria, ve los futuros problemas y posibilidades del movimiento obrero sin que hubiera un movimiento obrero integrado. Claro, sí, Cananea, Río Blanco, de acuerdo, pero no era un país industrializado. Bueno, Marx mismo se equivocó, ¿no? O sea, pensó que la revolución iba a aprender en los países industrializados. Así fue. Y se levantó en Rusia, ¿no? Así fue. Pero quizá ya habría que subrayar lo que es bien interesante de ese proceso institucionalizador de la revolución, que es la Constitución del 17. Y la Constitución del 17 es el proyecto de Carranza el que triunfa, sí, claro, pero incorpora a estas demandas. Exactamente. Y las incorpora muy claramente en dos artículos, el 123 y el 27. Y el 123, a lo mejor conviene recordar que en la Constitución liberal del 57 estaban prohibidas las huelgas. Estaban prohibidas porque violaba el derecho a la libertad del trabajo. Y entonces la Constitución del 17, en una cosa muy visionaria, creo que ningún país del mundo lo había puesto todavía, les da ese derecho a los trabajadores, claro, como les da el derecho a la tierra a los campesinos, y son los dos grandes pilares sobre los cuales se van a ir institucionalizando lo que fue la revolución, que fue la llegada de amplios grupos sociales al movimiento político. De acuerdo, les da posibilidades a campesinos y obreros, pero también es una carta magna abierta para los sectores medios, para las clases medias, la institucionalización del país. A mí lo que más me gusta es esta alianza entre clases medias, ¿sí?, y sectores populares. ¿Que eso es sobre todo con Obregón? ¿O? Yo creo que desde Carranza mismo, e incluso desde Madero, el movimiento de Madero. Es clases medias. Es clases medias. Entonces, eso lo explicaste muy bien hace un año. Hay una alianza muy clara, ¿sí?, en donde la clase media va a tomar la dirección del país. La única, digamos, opción presentada a lo largo de la revolución fueron los meses de la convención, en donde sí se postuló que la dirección la pudieran tener los sectores populares. No funcionó, ¿sí? Y entonces Madero, Carranza, Ávila Camacho, lo que sea, son clases medias identificadas con la revolución en alianza con sectores populares. Y fíjate, ahí mencionaste algo que es muy importante y que con frecuencia se olvida, la convención. Porque Carranza también tuvo la habilidad de incorporar algunos de los planteamientos de la Convención de Aguascalientes.
no por simpatía, sino simplemente por pragmatismo. Por ejemplo, los derechos para mujeres y niños, la revolución. O sea, fue sensible a lo que estaba ocurriendo en esa y pues de alguna manera enloquecida discusión que fue la convención, pero que tuvo momentos realmente brillantes, ¿no? No todas. Yo creo que la Constitución, Carranza incluso la postergó y la alegó. Bueno, se hará una Constitución cuando se establezca la paz. Entonces, eso lo prometió desde el 13 en un discurso en Hermosillo. Vino la guerra de facciones, 14 y sobre todo 15. En 16 que uno pensaría, bueno, ya es el momento de convocar a la Constitución, vino la expedición punitiva. Entonces lo fue retrasando, pero es clarísimo cómo absorbe, se nutre de muchísimos documentos de la Revolución. Toma cosas del Plan de Ayala, sin lugar a dudas, toma cosas del Pacto Obrero, toma cosas de la Convención. O sea, es una Constitución ya muy madura, pero yo sí marcaría una diferencia. En la Revolución Mexicana solo hay 3 documentos que tienen una visión comprehensiva con H intermedia, que son el programa del Partido Liberal, pero era un partido de un grupo en oposición que estaba en el exilio. O sea, eso queda para la historia de las ideas y nada más. Luego está la Convención, que propone su programa de reformas, también comprensivo de todo tipo, sociales, políticas y demás, pero lo propone un año después, exactamente, abril de 16, cuando la Convención había sido vencida militarmente, un año después de los combates de Celaya. Entonces no tenía posibilidad de aplicación. El único documento que tiene esa característica comprensiva y que no quiere destruir gobierno, quiere construir un aparato estatal, es la Constitución de 17, que sí tenía posibilidades de aplicarse. Ahora, no era fácil, pero sí había las posibilidades. Aún ahí es bien interesante, porque la propuesta original de Carranza, que se llama paquete de reformas, a la Constitución del 57, se entiende como una continuidad respecto a la otra Constitución. Absolutamente. Y trae cambios muy menores en materia obrera y agraria. En casi todo, pero particularmente en estas dos cosas. Y es el constituyente, que era un constituyente básicamente de carrancistas, que eran los que habían ganado. Así es. Y aún así, hay esta clara percepción de que no se puede resolver con esa Constitución, se la cambian y meten estos 2 artículos. Sí. Él tenía el compromiso del Plan de Guadalupe, ¿sí?, que era restaurar el orden constitucional en México. Entonces no podía salir con una nueva Constitución. Se lo proponen algunos, por ejemplo, Pallavicini, y le dicen, no, que sea una nueva Constitución. Carranza, que era mucho más sobrio en política, maduro, a lo que convoca, exacto, es a reformar la Constitución del 57. Pero a ver, la pudo haber reformado con un constituyente permanente, o sea, con las legislaturas 27 y 28, y dijo no. Un constituyente, una asamblea constituyente extraordinaria, convocada para ese efecto y que iba a durar nada más 2 meses. Pero se sentaban los diputados en su curul y tenían 2 documentos enfrente en el escritorio y un tercero a construir. Tenían la Constitución de 57, tenían el programa de reformas elaborado por carrancistas y luego las redacciones que hacía la Comisión de Puntos Constitucionales, que fueron 2, primero nada más había una, que es ya lo que va a quedar en la Constitución definitiva. Sí. Son tales los cambios que la consideramos una nueva Constitución, pero en rigor se le llamó una revisión completa a la Constitución de 57. Ahora, ¿y la estructura ósea de alguna manera está ahí presente? No, está ahí. O sea, la estructura ósea está. Yo veo algunos puntos muy nuevos o anacronismos de la de 57. Señalaría algunos, por ejemplo. En la del 57 no existe el petróleo, vamos, el petróleo estaba abajo de la tierra, pero no se utilizaba. No hay movimiento obrero. Hay una visión más liberal respecto a las comunidades rurales. No se les ve con tanta simpatía. La idea de los constituyentes del 57 era pues, que hubiera un país de pequeños propietarios. De granjeros, al lado con los Estados Unidos. De granjeros, como le dicen, sí, de farmers, ¿no? Otra diferencia que yo veo es en la Constitución del 57 es el deslinde con la Iglesia Católica. En la Constitución del 17 hay una supremacía del Estado. El Estado le dice a la Iglesia en dónde puede intervenir, qué tipo de propiedad puede tener.
le pone mucha reglamentación, número de sacerdotes, restricciones de nacionalidad para los sacerdotes, en fin, muchas cosas. Y por otro lado, veo, a diferencia de la del 57, un predominio del Ejecutivo. Sí. En la del 57 predomina el Legislativo, cosa que quieren corregir desde Juárez y Lerdo, restaurando el Senado para que por lo menos le pongas un contrapeso a esa visión unicameral. Pero a mí me parece muy importante esa Constitución que, repito, integra las necesidades de obreros, de campesinos, de clases medias, tienes una posibilidad de desarrollo, oferta educativa, en fin. Ahora, volviendo a una pregunta inicial, esta fue una revolución, sí, que destruyó al antiguo régimen, a Porfirio Díaz, a Victoriano Huerta, pero fue una revolución con un ánimo constructivo muy fuerte. Primero son las instituciones políticas, y yo diría la Constitución de 17, el PNR en 29, importantísima para la pacificación del país. Ahora, esto no es digamos, un plan maestro, pero primero fueron las instituciones políticas. Había que pacificar el país. Y uno era, digamos, la Constitución y además darle rumbo, certidumbre. El PNR es para pacificar al interior del grupo gobernante. Después del asesinato de Álvaro Obregón. De todos. Murieron los 3 aspirantes a la presidencia, murieron por bala, Serrano, Gómez y Obregón. Y los otros 2 ejercicios electorales había habido rebeliones preelectorales, o sea, no por el resultado, sino por el candidato a presidente. Por ejemplo, en 20, Obregón se levanta porque Carranza quería Bonillas. En 24 se levantan varios generales encabezados por De la Huerta, que no era general, porque Obregón quería Calles. O sea, son fracturas al interior del grupo gobernante porque faltaba un órgano, una institución que disciplinara, que organizara la asignación de candidaturas. ¿Y no te parece que también, digamos, hay como una lucha silenciosa para lograr que las Fuerzas Armadas se incorporaran de manera institucional? Porque estaban muy divididas, tú mismo lo has dicho. Sí. Entonces, como que no hablamos mucho de eso, pero parte del gran éxito fue precisamente establecerles un orden absoluto. Un cauce, digamos. Hubo, digamos, unos procesos de desgeneralización y de purga violentos. Sí. Todos los que participan en la rebelión de la Huertista quedan fuera, ¿no? Ya los excluyen. Pero a mí me parece importantísimo el proceso de institucionalización y de reforma que hace Joaquín Amaro con Calles presidente. Lo que se les dice a los militares, ya no anden en rebeliones, ya no va a haber ascensos para rebeliones. Quieren ascenso, quieren pensiones, quieren tener seguridad en su futuro, disciplina, estudios, antigüedad, escalafón. Ese fue un cambio fundamental. No se puede entender la creación del PNR sin esa reforma militar previa. Y espacios económicos. Ah, claro. Espacios económicos. Sí. Tenemos que hacer un corte. Tenemos que hacer un corte y ahora regresamos con Javier García Diego. Regresamos aquí con Javier García Diego, estamos hablando de la Revolución Mexicana y Carlos Elizondo quería hablar de una nueva vertiente. Sí, creo que es bien interesante eso, se pacifica políticamente con esas lógicas que tú dices, pero se les abre un espacio económico. Claro. Tanto profesional en la administración pública como para hacer otros negocios. Sí. Y mientras sean disciplinados, el costo, es decir, no va a haber una sanción. Pero también se les da un espacio muy importante en ciertas localidades. O sea, los generales siguen teniendo un peso en varios estados por mucho rato. Y eso lo vemos mucho menos pues, porque están en los estados. Así es. Bueno, este es uno de los procesos más interesantes. La revolución fue hecha por ciudadanos que se convirtieron en militares. Es bien importante hacer esa distinción. Son pocos los que eran militares de escuela, ¿no? Profesionales. Esos más bien estuvieron apoyando a Huerta y apoyando a Porfirio Díaz. Una vez que logras el triunfo, lo siguiente es desmilitarizar a los ciudadanos. Sí, exactamente. Entonces, primero que todo, una nueva ordenanza para limitarles realmente sus funciones. Segundo, ir obligando a los militares a que empiecen a entregar el poder que habían acumulado durante la revolución a los
nuevos mandatarios electos. No es fácil que un militar que ha ganado el ascenso, que llegó a ser jefe de operaciones militares en tal región, luego le digas, tiene que entregarle sus facultades a una persona que acaba de ser electa. Un civil. A un civil electo. ¿Sí? Tenía facultades, por ejemplo, en la Revolución, sobre las tierras de las haciendas abandonadas o desocupadas por sus propietarios, que fueron muchos. Muchos propietarios salieron huyendo. Entonces, sí era una encomienda de los militares volver a iniciar el proceso productivo. Claro, se beneficiaron indudablemente de eso. También los militares estaban responsabilizados del uso de los ferrocarriles. Entonces, claro, ellos formalmente los necesitaban para movilizar a las tropas, pero con el tiempo ellos decidían qué insumos le llegaban a tal mina, qué hacendado podía sacar su producto para venderlo en tal ciudad a través del ferrocarril. Entonces fue un órgano de corrupción brutal por parte de los militares el uso de los ferrocarriles para, digamos, usos económicos. La apropiación de muchas haciendas, en fin, tuvieron muchas posibilidades. Ahora, después del asesinato de Obregón, Calles toma una decisión muy importante, que es la creación del PNR, pero también el no buscar él la reelección. Absolutamente. Porque recordemos que Obregón, desde su hacienda en Sonora, logra cambiar la Constitución para permitir la reelección no consecutiva en materia presidencial. Calles pudo haberse visto tentado para hacer algo análogo. Absolutamente. A ver. Así es cierto. Muere Obregón, asesinado, no muy lejos de aquí, en julio del 28, recién pasadas las elecciones. De acuerdo. Calles tenía dos opciones, o la solución política o la solución constitucional. Ya se había arreglado la reelección no inmediata. Calles controlaba al Congreso, pudo haber modificado y hacer que la reelección pudiera ser a su favor. Inmediata. También ya se había hecho otra reforma que era ampliar el periodo de 4 a 6 años. Pues Calles pudo haber hecho una reforma rápida ampliando también su periodo. El argumento es que el país estaba en crisis. Acababan de asesinar al principal caudillo militar de la revolución y al último de los grandes caudillos. Ahora bien, si Calles hubiera hecho eso, ¿sí?, se le hubiera señalado como el beneficiario del crimen. Entonces, él optó por algo más inteligente, que es la aplicación de la Constitución, que el Congreso elija a un presidente interino. ¿Para acabar el periodo? No puede quedarse más de 18 meses. Si no, pero para acabar el periodo, porque no había acabado el periodo todavía. No, Calles termina su periodo. Y entonces, en el ínterin, en esos meses, que van de julio al último día de noviembre, el Congreso tiene que elegir alguien que va a convocar a nuevas elecciones. Exactamente. Su única responsabilidad es convocar a nuevas elecciones extraordinarias, porque las elecciones de diputados, senadores, esas valieron. La que faltaba tenía que repetirse la presidencial. Entonces, Portes Gil, los obregonistas querían a un obregonista exaltado, diciendo, bueno, mataron a nuestro candidato, pero el grupo ganó las elecciones. Y Calles dijo, bueno, mejor alguien que sea aceptable por los obregonistas, pero en el que yo pueda incidir. ¿Sí? Entonces, Portes Gil. Luego se crea el partido, marzo de 29, y el partido tiene dos obligaciones. Uno, constituirse, redactar los documentos fundacionales y demás, y elegir candidato. Otra vez los obregonistas quieren un obregonista, y su candidato era Aarón Sáenz. Y Calles decide que no es conveniente, Aarón Sáenz está muy metido en negocios, es protestante y estaba todavía la guerra cristera, hubiera sido una provocación. No, Calles tenía sentido político. Y entonces dijo, no, alguien aceptable por los obregonistas, pero en el que yo pueda incidir, y eligió entonces a Ortiz Rubio, que había colaborado con los obregonistas, había sido miembro del gabinete de Obregón, ¿sí?, y estaba fuera de México, entonces estaba de embajador en Brasil. Va a necesitar información, yo se la voy a administrar. No tiene bases sociales propias, yo se las voy a dar. Entonces quedó Ortiz Rubio, pero Ortiz Rubio yo sé que le han dicho el nopalito y demás, sí. Pero a ver, Federico, Carlos, siempre hay que ver en qué contexto gobernaste. Le tocó la crisis del 29.
Él inicia su presidencia en febrero de ¿Una 30. de 4 o de 6 años? ¿Mandé? ¿Iba a ser de 4 años No, todavía o ya no, era él de tenía 6 que años? terminar el periodo para el que había sido electo Obregón. O sea, había sido él debía 4. haber terminado en 34. Ya era de 6. Ya era de 6. Entonces, pero él inicia su presidencia 3 meses después del crack del 29. Y las repercusiones en el país son brutales. Horrendas. ¿Por qué? Porque la economía todavía había empezado a reconstruirse, pero todavía estaba muy endeble. El sistema bancario, los ferrocarriles y telégrafos reconstruyéndose, no había una industria fuerte. La agricultura, pues no sabías si los hacendados ya iban a desaparecer, si los ejidos iban a empezar a producir. Entonces la crisis nos pegó durísimo. Luego sufre un atentado. Sí. 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 ¿En qué? ¿Cuándo es el atentado? Si no mal recuerdo, saliendo de Palacio Nacional para la toma de posesión, un balazo en la Quijada. Sí, que por no, ahí. Que no atentó es decir, no puso en riesgo su vida, pero lo dejó muy lastimado, ¿no? Bueno, y además era una señal horrenda, ¿no? Cuando estalla la crisis, se divide el PNR, digamos, o la clase política en dos. Unos que dicen hay que enfrentar la crisis de manera muy conservadora, muy racional, muy seria, ¿no? Vamos a detener la reforma agraria, en fin. Y hay otro grupo que dice se necesitan concesiones sociales para el sector más golpeado por la crisis, obreros, campesinos y demás. Y el PNR efectivamente se divide. Calles está un poco entre los dos, porque se puede estar haciendo conservador en materia agraria, finalmente era un ranchero sonorense, claro. Que cree en la propiedad privada, pero en materia obrera, Calles era muy avanzado, muy cercano a la CROM y demás, y en materia, religiosa y educativa, ni les digo, era el más avanzado. Entonces, finalmente entra en fricciones, yo no diría Calles, sino un grupo del PNR amplio con Ortiz Rubio. Tiene que renunciar, pues no tenía ni siquiera el apoyo de su gabinete, del Congreso o de nada. Y entonces sube Abelardo Rodríguez. Nombrado por el Congreso. Nombrado también por el Congreso para que termine el periodo. Y luego ya vendrá la segunda asamblea del PNR para elegir candidato y programa de gobierno. Y el programa de gobierno es el que llamamos plan sexenal. Y si uno lo lee, es un lenguaje muy radical, habla de lucha de clases y demás. Quiere decir que dentro del PNR se estaba imponiendo el grupo progresista. Cárdenas candidato, plan sexenal. Entonces yo creo que ahí Calles debió haber entendido las señales de que el PNR se estaba orientando, digamos, hacia una política de más sensibilidad social, para decirlo así, porque no me gusta el término progre, pero es clarísimo. Viene entonces después el rompimiento Calles-Cárdenas, pero a mí si no les interesa ese tema, yo volvería a lo de las instituciones. Primero las instituciones políticas, repito, no es un orden así estricto. Luego las instituciones económicas, ya lo mencionaron, el Banco de México. Banco de México. Y no es nada más el Banco de México, son otros bancos, Crédito Ejidal, de Crédito Agrícola. La SEP misma, de hacerla. No, esa es la gran institución. Ese es el beneficio para las clases medias, es obreros, campesinos, y a las clases medias, educación. Esa es para mí una de las instituciones más logradas de la Revolución Mexicana. Y además casi todas las facciones revolucionarias tenían demandas educativas distintas. Sí, pero el programa del Partido Liberal es clarísimo. Madero es el que menos. Los zapatistas pagaban profesores allí en sus comunidades. Villa, que era un semianalfabeta, también le gustaba que hubiera enseñanza para los niños, para que no padecieran el analfabetismo que él padeció. Y el proyecto más consagrado de educación pues es el artículo 3º. Es uno de los grandes logros de la Constitución. Pero entonces vinieron instituciones económicas. Luego la Comisión Nacional de Irrigación, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en fin. Luego las instituciones sociales, CNC, CTM en los 30s, que son una respuesta a la crisis del 29, y a decir, vamos a responder organizando a las masas, pero en apoyo al Estado. Y luego finalmente las instituciones educativas en los 30s, 40s y culturales. Y el propio IMSS, que también va a aparecer por ahí, ¿no? No, el IMSS es importantísimo.
Y bueno, en 43, cuando Torres Bodet asume la Secretaría de Educación Pública, el analfabetismo es de 50%, 48%, una brutalidad. Entonces, sí creo que es una revolución muy constructiva, muy creadora de instituciones. Y es un proceso difícil que le tomó prácticamente... medio siglo. Pues sí, así de sencillo. Es una constructora de instituciones que lo arranca en este periodo tan difícil, la crisis de los 20, que es cierto que se nos olvida cuando juzgamos los 6 años posteriores a la crisis, pero que luego le toca el gran boom de la posguerra y que aprovecha muy bien. Sí. Y ahí, como ya ha logrado construir algunas de estas instituciones, viene el milagro mexicano. Así es. Bueno, yo diría, a ver, es como yo lo veo, viene la Segunda Guerra Mundial. Primero que todo, en materia diplomática, pues no te queda otra más que inscribirte en el lado panamericano y democrático. O sea, el otro sector pues, es impensable aliarte con los nazis, ¿verdad? Dijo, con Alemania. No. ¿Y no hubo tentación de aliarse con los soviéticos, la parte progresista? No. Yo creo que desde Cárdenas en el 39, él ya empieza a matizar sus reformas, ya no hay ninguna huelga importante, no hay ningún reparto agrario, la expropiación de las compañías petroleras es la única y última que hubo, y además él empuja la sucesión de Ávila Camacho, es un mensaje muy claro. Hay que decirlo, Ávila Camacho, con el envío del Escuadrón 201 y demás, que cuesta mucho trabajo, porque tuvo el embajador estadounidense en México, tuvo que trabajar mucho, pero nos tenemos que despedir, Javier. Como siempre ha sido una charla encantado de venir con ustedes. Mil gracias y esperamos verte próximamente. Muchas gracias. Mil gracias. No, gracias a ustedes. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima en Primer Círculo y en un año más. En un año vuelvo. Seguiremos con esto. Buenas noches.